El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Los evangelios son los libros más estudiados de la Biblia. Son los libros más leídos, más estudiados, más analizados. Y hubo muchos evangelios en los tiempos recientes a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y a su resurrección. Hubo muchos evangelios. Yo creo que ustedes han oído hablar de los evangelios apócrifos. Muchas personas equivocadamente dicen que la iglesia los ocultó, que la iglesia los prohíbe, que la iglesia no quiere que nadie los conozca. Ustedes han visto algunos programas con títulos así como muy llamativos, pero con cierta morbosidad, cuando dicen el evangelio prohibido de Judas, ¿no? Pues ¿quién lo prohibió? Si ahí lo tienen, escúchenme muy bien. La iglesia nunca ha prohibido ni la lectura ni la difusión de los evangelios apócrifos. De hecho, los evangelios apócrifos, muchos de ellos llegaron a nuestro tiempo gracias a la Iglesia Católica, que los custodió, los cuidó y los respetó. ¿Qué pasó al principio después de la muerte de Cristo? Nadie escribió nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo había visto a Cristo, no había necesidad. Pero conforme pasaron los años y empezaron a morir los testigos oculares, hubo algunos ancianos, entre ellos algunos de los apóstoles y hombres de bien, que se pusieron a escribir las cartas, los evangelios, el Apocalipsis, lo que ahora tenemos en la Biblia. Pero hubo otros que tenían mucho amor a Dios y con ese amor escribieron, a veces sin tener bases sólidas, históricas o crónicas, solamente por amor escribieron y narraron un Jesús no real, no verdadero. En algunos aspectos sí, en algunos aspectos no. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia tiene 4 evangelios y no 10, 8, 5, perdón? ¿Por qué la iglesia tiene 4? Porque tiene San Juan, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Bueno, llegó el momento que era un desorden esto de los evangelios. Había muchos evangelios regados, en un lado, en otro lado, en otro lado, que el evangelio de María Magdalena, que el evangelio de María, que el evangelio de San Mateo 2, que el evangelio de San Juan 3, bueno, era un verdadero desastre. La Iglesia Católica, sintiéndose inspirada por Dios, claro que está inspirada, sintiéndose con la obligación de regular esto, se puso a hacer un examen exhaustivo, muy profundo, a todo lo que llamaban evangelios.
Y la iglesia descubrió que los únicos evangelios que decían la verdad, no completa, pero sí la verdad, eran 4. ¿Y cómo le hizo, padre? Bueno, hubo muchas cosas, pero una de las cosas principales que hizo la iglesia fue ponerlos todos así juntos. Y los que más decían las cosas parecidas, dijeron, pues estos dicen la verdad. Porque había unos bien descabellados, ¿no? Que Jesús le pegaba cabecitas a los pollitos y caminaban, y cosas que no coinciden en ningún evangelio. Entonces la iglesia empezó a desechar, ¿no? Y empezó a ver los autores de los evangelios y dijo, no, pues este evangelio se escribió 300 años después de Jesús, no puede tener ni datos biográficos certeros, ni datos históricos concretos. Pero cuando hablamos del evangelio de San Mateo, que se escribió alrededor del año 60, 50, 30 años después de Jesús, bueno, aquí sí hay verdad. Entonces así la iglesia comenzó a hacer la limpieza de los evangelios. ¿Quién trae los evangelios ahora por las calles como propios? Los hermanos separados, ¿sí o no? Y yo siempre cuando me quiero pelear con ellos les digo, oiga señora, ¿y por qué su Biblia tiene 4 evangelios y no 10? No, pues así es la Biblia. Le digo, ¿sabe quién hizo la Biblia así como usted la tiene? Pues Dios, no, la hizo la Iglesia Católica. Fíjense nomás, usted anda predicando con sombrero ajeno. La iglesia fue la que hizo que la Biblia solo tuviera 4 evangelios, con la autoridad que Dios le dio. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Si ustedes ven el evangelio de ayer, los que vinieron al evangelio de ayer y los que venimos al evangelio de hoy, narran los mismos acontecimientos, pero de manera un poquito distinta. Ayer eran ¿cuántas mujeres las que fueron corriendo? 3. Hoy ¿cuántas? 1. San Lucas narra 1. San Lucas dice que María Magdalena fue, ¿no? Ajá. San Juan hoy dice que María Magdalena fue al sepulcro. Ayer San Lucas dijo que 3 y otras más. Eran más. ¿A quién le hacemos caso? Bueno, no importa si fueron 10 o 20, porque lo esencial no es quiénes fueron, sino lo que sucedió en la tumba. Lo que sí sabemos es que la testiga primera de la resurrección fue María Magdalena, que no sabía lo que pasaba, la pobre mujer, ¿no? Si las 3 se asustaron, ahora imagínense una sola llegar a una tumba. Lo mismo nos narra San Juan hoy. La piedra estaba removida y no había nadie, pues no se asomó. Dice que no se metió, si no era tonta. Tenía miedo, yo creo, María Magdalena, ¿no? O se asomó de lejos y no vio nada. Y dice que fue corriendo y habló con dos apóstoles. Simón, llamado Pedro, y Juan, ¿no? Como es el autor de este evangelio, Juan, nunca dice y Juan, siempre dice el discípulo amado se presenta. Dice que los dos, cuando escucharon que se habían robado el cuerpo, fíjense cómo María Magdalena fue y dijo lo que vio. No dijo, oigan, ya resucitó el Señor, vamos, vénganse. No, dijo, se han robado el cuerpo. No entendían lo que pasaba. Si ustedes y yo, que tenemos todas las herramientas, no captamos bien a veces, ¿no? Ahora imagínense esas pobres que no sabían yo creo que la palabra resurrección ni la conocían. Llegó y le dijo a Pedro y a Juan. Dice que los dos salieron corriendo y uno llegó primero. ¿Por qué llegó primero? Juan estaba más jovenazo, ¿no? Pedro ya estaba grande, entonces pues corrió, yo creo que no lo alcanzó. Llegó primero Juan y dice, y aquí viene, esta parte de la Biblia es una de las partes más estudiadas. Dice que cuando llegó encontró las sábanas tiradas, ¿no? Tiradas. Él sí se metió. Pero aquí viene un detalle muy importante que ustedes y yo debemos de ver. El sudario. Cuando una persona muere desangrada,
que ahorita no es el caso ya muy común, pero Cristo, hay que recordar que fue sepultado sin lavarle el cuerpo, ¿no? No lavaron el cuerpo, o no tenemos datos si lo lavaron. No le pusieron los aceites propios de un difunto judío. Se supone que cuando las mujeres hacían este rito de ungir a un muerto con aceite, pues yo creo que las mujeres no lo untaban sobre la sangre, primero lavaban el cuerpo y luego untaban el aceite, ¿no? Era por obviedad esto sucede. Ahora, dice que llegaron y vieron las sábanas ahí tiradas, puestas ahí nomás, y el sudario, dice, doblado aparte. Cuando un muerto estaba tan desfigurado, las personas le ponían en la cara un sudario, como un pañito, aquí, un paño, para cubrir el rostro. Quizá nuestro Señor quedó tan desfigurado de su rostro que ustedes han sabido cuando a veces un muerto queda muy mal figurado o destrozado, pues no se permite ver. Ustedes han ido a velorios donde la caja está completamente sellada o donde definitivamente mejor le tapan su rostro al muerto, ¿no? Por lo desfigurado que quedó, por un cáncer terrible o por un accidente o por lo que sea. Nuestro Señor Jesucristo va a suceder esto, le van a poner un sudario. ¿Viene de dónde? ¿De qué viene la palabra sudario? De sudor, que en este caso era de sangre. Cristo estaba postrado, se le pone un sudario, y aquí viene algo muy interesante. Cuando Juan llega, dice que vio las sábanas tiradas y el sudario doblado aparte. ¿Quién se habrá quitado el sudario? ¿O quién se lo habrá quitado a Cristo el sudario? Aquí vienen muchas preguntas. Alguien dice que alguien, pero no, yo no creo que alguien, fue Cristo mismo, ¿no? Llegó el momento de resucitar. A mí me dio mucho gusto hoy que me levanté hace rato, estaba rezando y vi una imagen bellísima de Cristo corriendo de unas escaleras de oscuridad para arriba, ¿no? Diciendo, vencí a la muerte. Y sale corriendo Jesús. Corriendo. Se ve su espalda de una persona que va subiendo escaleras velozmente. Estoy seguro que Jesús se levantó, se quitó ese trapo, lo dobló, lo puso a un lado, se aventó las sábanas y salió. Cuando ustedes se levantan y llevan prisa, doblan las sábanas y doblan todo, avientan todo, o aventamos todo. Entonces Jesús se levanta con calma, se quita el sudario, lo dobla, lo pone a un ladito y se va. ¿En dónde está el sudario? ¿En dónde está? Una cosa es la sábana santa, otra cosa es el sudario y otra cosa es el rostro de la Verónica. Son tres cosas diferentes. Mucha gente dice que las tres son una cosa. No, son tres cosas diferentes. El sudario, que es este trapito. La Verónica, cuando limpia el rostro de Jesús, es otro. Y la sábana, que lo cubrió todo el cuerpo, es otro. Hay un gran parecido entre el sudario y la sábana santa. ¿El sudario en dónde está? ¿Quién me dice? En Turín está la sábana. ¿En dónde está el sudario? ¿O la sábana en dónde está según ustedes? Por ahí están los dos. No importa dónde están, sino lo que significan. Una vez se hizo no sé si se le diga, una comparación de rayos X entre la sábana santa y el sudario, y se conjuntaron y salió igual, ¿no? Es algo importantísimo.
Se hicieron unos rayos X y resulta que apareció un rostro de un hombre desfigurado, destrozado, pero los rayos X arrojaron muchas cosas interesantísimas, entre eso es una radiación en la sábana, ¿no? Una radiación. Quiere decir que algo radió eso, algo lo manchó. La sangre ya estaba en la sábana, pero la sangre fue radiada. Entonces la sangre quedó impregnada, como si fuera cuando ustedes... Por ejemplo, yo he visto el trabajo de Talavera que se pinta y luego se pasa en la lumbre. ¿Qué pasa con la lumbre? Hace que la pintura se adhiera y quede impregnada, y aunque la laves y la talles no se despinta. Eso va a pasar entre la sábana santa y el manto y el sudario. Muy importante y muy interesante esto. ¿Qué pasó en esa tumba? Híjole, pues quisiéramos haber estado ahí, haber puesto cámaras, pero no había cámaras ni nadie. ¿Cómo sucedió esto? No sabemos. Lo que sí sabemos es que pasó en la noche, porque la tumba fue encontrada vacía, dice aquí, en la mañana del sábado o al día siguiente del sábado. No sabemos si fue en la tarde del domingo, en la mañana del domingo, pero fue el día de hoy. Por eso la iglesia celebra desde el sábado en la noche, comenzando el día domingo, la vigilia de Jesús. Mucha gente dice: oiga, padre, si Jesús murió el viernes, ¿por qué la iglesia celebra el sábado de gloria y no el domingo de gloria? Bueno, pues la respuesta es porque nosotros celebramos un día distinto, porque para nosotros el día comienza a las 12 de la noche, para los judíos comienza a las 5 de la tarde. Entonces Jesús pudo haber sido asesinado o pudo haber sido crucificado el jueves en la noche, en la tarde-noche, cuando nosotros estamos en el Jueves Santo. No sabemos si fue el jueves, no sabemos si fue el viernes muy en la mañana, porque nuestros días son diferentes. Por eso la iglesia celebra la vigilia el sábado de gloria, cuando comienza el domingo en el calendario judío, y ahí se cumplen los 3 días. Puedo hablarles infinidad de cosas de la resurrección, pero lo más importante lo dice San Pablo hoy en la segunda lectura. Dice lo siguiente: hermanos, puesto que ustedes han resucitado en Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo y no en las de la tierra. Busquemos los bienes de arriba. ¿Cuáles son los bienes de arriba? La espiritualidad, la pureza, el amor a Dios, la sencillez, el conocimiento cierto de las cosas de Dios. Esos son los bienes de arriba. Pero todos andamos en los bienes de abajo, en estos bienes de aquí, y nos olvidamos que somos hijos de Dios. Les invito de todo corazón. El tema de la resurrección es el tema más difícil de explicar, porque nadie estuvo ahí, solo tenemos datos externos. Nadie estuvo ahí, pero miren, les decía el Jueves Santo que el centro de nuestra fe es la Eucaristía, el centro, pero la meta es la resurrección. La Eucaristía es el centro de tu fe. El comienzo es el bautismo y la meta es la resurrección, a la cual todos llegaremos. A ver para dónde resucitamos, pero de que vas a salir de la tumba vas a salir. ¿A dónde? Allí, si no me preguntes, porque dependiendo de lo que hayamos hecho será nuestro premio o nuestro castigo. Pero de que resucitas, resucitas. O sea, nadie se va a quedar en la tumba mientras seas bautizado. Ya lo demás es un tema aparte que tengo que tratar con mucho cuidado. Que Dios nos bendiga, nos dé esperanza y alegría en este maravilloso día de la meta de nuestra fe, la resurrección de nuestros cuerpos. Que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos ayude a todos. De pie.